Hoy es martes 7 de enero del 2024, primer contacto en el año que vamos a tener con nuestra querida Irene Wise, que está con nosotros cada martes para ayudarnos a pensar, a detenernos un minutito en algunos temas que no suelen estar en la portada de todos los diarios y que a nosotros nos parece que es importante cada tanto charlar con un especialista y ella es quizá la mejor de todas. Irene, buen día, ¿cómo estás? Gracias, Fabri. Gracias por la presentación. Bueno, no sé si la mejor de todas, pero bueno, hago lo posible por colaborar dentro de lo que está a mi alcance. Bueno, feliz año para todos, ante nada. Y bueno, espero que tengamos todos un año próspero y con salud, que es lo más importante, porque con salud después puede venir todo lo demás. Sin salud Exactamente. no hay nada. Bueno, Bueno, y en esta te cuento. primera columna del año hay una buena noticia, me parece, ¿o no? Sí, sí, siempre trato de buscar dentro de las posibilidades buenas noticias. O sea, encontraron, mira, hay un tema que es muy interesante porque tiene que ver un poco con la evolución de los animales y que poca gente conoce. ¿Cómo fue? ¿Por qué la gente no se pregunta, como me pregunté yo cuando era chica, por qué Australia tiene, por ejemplo, animales tan distintos de todo el resto, ¿no? Después, si nos queda tiempo, te cuento los detalles, pero básicamente es porque se separó muy tempranamente del resto de los continentes, ¿no? Estaba junto con la Antártida, que tenía también un clima mucho más tropical, ¿no? Antártida se fue moviendo hacia los polos y ahí es donde se enfrió, pero sabemos por los fósiles que tuvo clima tropical. Y Australia, en ese momento tenía, por ejemplo, los marsupiales, que eran los mamíferos previos a los euterios, que somos nosotros y todos los que conocemos básicamente del resto del mundo, y entonces se quedó con los marsupiales que no tuvieron competencia, ¿no? Pero en este caso te voy a contar de un ave, que también las aves tuvieron una evolución bastante curiosa. Encontraron en la costa de Oceanía unos huevos azules rarísimos, de un azul muy fuerte, que si lo buscan en internet van a encontrar el descubrimiento y van a encontrar el color, la foto. Ojalá te pudiera mostrar la foto del color de los huevos porque es un azul intensísimo. Es una especie en peligro de extinción y fue un descubrimiento crucial. Es de un emú. Te voy a contar, el emú es el pariente de nuestro ñandú de las Pampas y del avestruz africano, ¿no? Solamente que, o sea, son del mismo grupo de aves grandes, no voladoras, que son corredoras, y se diferencian en varios aspectos, el tamaño, el número de dedos en los pies, el lugar donde habitan, como te conté, ¿no? Que fue evolucionando según el continente cuando se fueron separando. El avestruz africano es la más grande del mundo, la emú es la segunda más grande y el ñandú es más chiquito, ¿no? Que nosotros tenemos acá en La Pampa un montón, inclusive que llega hasta la zona costera de las provincias, digamos, que tienen litoral atlántico. Y lo interesante de este descubrimiento es que estos huevos son, bueno, son de color azul. El nombre científico del este mu costero es Dromaius, que es el género que tienen todos estos animales que te mencioné recién, los parientes. Nova Hollandiae, porque justamente tiene que ver con el lugar no el lugar de descubrimiento, sino la persona que tuvo que ver con el descubrimiento, ¿no? Que era alguien de los Países Bajos. Sí. Y dejó sorprendido a los expertos, ya que esta especie estaba catalogada como prácticamente extinta. Y es un hallazgo crucial para la conservación de este animal, porque enfrenta muchas amenazas, sobre todo debido a la pérdida del hábitat. Vos pensás que, por ejemplo, Australia es un país que toda la gente se ubica en la costa, todo alrededor de Australia, en las distintas poblaciones, porque todo el centro de Australia es un desierto muy tremendo, ¿no? Donde la gente que entraba, digamos, a ese desierto a caballo o con vehículos precarios cuando recién aparecieron, moría de sed porque no podía ir de punta a punta, ¿no? Sin tener suministro de agua. Entonces toda la gente se ubica en la costa. Entonces toda la zona costera justamente de Australia tiene mucha reducción y digamos, mucho cambio de uso del suelo, como decimos los ecólogos. Claro. Eh, bueno, es una de las aves más grandes del mundo, como te decía, después del avestruz, alcanza casi los 2 metros de altura, 1,80, 1,90 por lo general. Así que para que te des una idea del tamaño, es una persona adulta, un hombre grande, no alto, un jugador de básquet, más o menos tiene esa altura. Claro, sí, sí. Eh, y bueno, y los huevos los encontraron en la Reserva Forestal de Nueva Gales del Sur, que está al suroeste de Australia, y según los investigadores, esta tonalidad azul de los huevos recuerda mucho al plumaje que tienen las hembras durante el periodo
de apareamiento, que es donde se pone más fuerte. O sea, pensá un ave que tiene plumas azules. Es muy raro, porque el color azul ya en la naturaleza Sí, es es verdad. bastante raro, ¿no? Viste que cuando, por ejemplo, hacen los jeans, tienen que usar pigmentos derivados del petróleo, porque no pueden encontrar pigmentos naturales muy a menudo, como se encuentran los marrones, Claro. los amarillos, los ocres, ¿no? Los colores tierra, como le dicen los pueblos originarios. Así que es algo completamente raro por donde vos lo mires. Irene, el peligro de extinción de esta especie está asociado a la caza. Es un ave que por alguna razón el hombre ha depredado o es una extinción natural, digamos, fruto de, no sé, cambios en el ambiente o en el hábitat que hacen que ya estas especies no puedan sobrevivir. No, básicamente, como te comentaba, es por el cambio del uso del suelo. O sea, si vos le sacás el hábitat que vive en la costa, donde están todas las poblaciones por eso mencioné que el centro de Australia está con un desierto muy grande. O sea, si ustedes miran un mapa de relieve de Australia, van a ver que hay una especie de cerros, o sea, como una especie de, no llega a ser una cordillera, porque no es tan alta, pero tiene montañas todo alrededor de la costa y hacia el centro todo un desierto. O sea, si vos te fijás en el centro de Australia no hay poblaciones importantes, no hay población prácticamente, no todos están en la costa. Entonces, es muy vital para justamente como símbolo como una especie de centinela, podríamos decir, es un ave que muestra las condiciones en las que fue ese cambio del uso del suelo, básicamente. No fue tan cazado, porque tampoco la carne es tan, digamos, es tan solicitada. Puede Claro. ser que alguien lo haya cazado, pero en realidad básicamente esta extinción tiene que ver justamente con la modificación del hábitat por obra de los seres humanos, ¿no? Mm. El emú costero también se lo conoce como el protagonista de la Gran Guerra del Emú, porque te cuento, en 1932, 20.000 emús migraron hacia tierras agrícolas del oeste australiano durante la Gran Depresión y destruyó cultivos destinados a los soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial, por eso lo llamaron así. Y en ese momento, digamos, contestando un poco a tu pregunta, puede ser que digamos, como represalia los hayan cazado, pero básicamente fue los cambios del uso del suelo. El gobierno había mandado armas para que los soldados se enfrentaran a las aves, pero los emus, como alcanzan una velocidad de casi 50 kilómetros por hora, imagínate que lograron básicamente la mayoría esquivar los disparos, ¿no? Entonces, eso fue una derrota un poco para los soldados. Claro. Pero sí, algunos, por supuesto, murieron, los que tenían más cerca, pero corren muchísimo, son aves corredoras porque no vuelan. Entonces desarrollaron mucha posibilidad. Es igual que el avestruz o que el ñandú nuestro, Sí, ¿no? El avestruz. estoy viendo una foto en un portal y sí, uno diría de lejos que es un avestruz, digamos, ¿no? Claro, pero bueno, debe Claro, tener es diferencias parecido. Lo que específicas. pasa que son del mismo grupo del mismo, se llaman aves casuariformes de la familia Dromaide, que son, digamos, básicamente son enormes, no voladoras y aves corredoras, ¿no? Irene, Y bueno, sí, en otros países los lograban rescatar algunos ejemplares en el zoológico. Está el emú común, pero está también el que yo te digo que está en peligro de extinción, es el emú costero, claro, justamente. claro. ¿Qué se hace ahora con estos huevos? Es decir, bueno, se han encontrado, habrá algún tipo, imagino yo, de cuidado especial, de preservación, para tratar justamente de que no se termine de extinguir la especie. Sí, hay tres subespecies que están vivas en este momento. Una está extinta, que es el emú de Tasmania. Tasmania, recordemos que es esa gran isla que está al sur de Oceanía. Em, pero hay otras dos especies, digamos, que son el emú de la isla King, que es otra, que se extinguió a fines del siglo XIX, y el emú de la isla Canguro, que se extinguió en 1920. O sea, se quedaron como última referencia porque estaban en los zoológicos, digamos, ¿no? La única que queda ahora viva es esta Dromaeus novaeolandeye. Es muy difícil de Difícil. pronunciar porque es en latín y tiene una terminación AE, que en latín es un diptongo, ¿no? Que en castellano sean dos vocales fuertes, Claro. pero es difícil se pronuncia como, la AE se pronuncia como E en latín. Ese es el emú común. Y después tenés las dos extintas que te contaba, que es Dromaeus baudinanus, que es el emú de la isla de Canguro, y el Dromaeus ater, que es el emú de la isla King.
Y bueno, a fin del siglo pasado, principio del siglo XX, esas dos últimas que te mencioné se extinguieron. Los huevos, sí, los huevos estos lo que hicieron fue separarlos no todos, porque lógicamente no los podés sacar del hábitat natural, aprovechando que viven ahí. Pero sí, algunos los pudieron rescatar, los llevan a una estación de recría dentro de una especie de invernadero, no, ¿cómo se llama? No es un invernadero, es esto donde ponen a los bebés cuando nacen prematuros, ¿cómo se llama? En una incubadora, digamos, en Una incubadora, no me salía la palabra, gracias. En una incubadora, y es muy interesante porque cuando hacen un tipo de cría de aves a partir de huevo hasta que eclosiona y sale el pequeño bebé, digamos, de ave, lo que hacen habitualmente es usar títeres con guantes, títeres de látex, usando las mismas feromonas, que es una hormona que va por el aire, una hormona social para que digamos, se familiaricen, como si los títeres fueran la madre y el padre y los alimenten, porque si no, imagínate que hay un principio que descubrió Konrad Lorenz, que fue premio Nobel, que cuando nace él tenía una granja, ¿no? en Europa y tenía gansos, los libros de psicología están llenos de figuras, digamos, de Konrad Lorenz con los patos y las gallinas siguiéndolo y los gansos, porque cuando nace un ave, apenas eclosiona, se produce un fenómeno que se llama imprinting, que es lo que él descubrió y por lo cual le dieron el premio Nobel, que lo primero que ve es lo que sigue toda la vida. Por eso, por ejemplo, los pollitos siguen a la mamá gallina, ¿viste? O cuando estábamos en pandemia que veíamos acá cruzar la avenida General Paz, por ejemplo, o la avenida Figueroa Alcorta en Buenos Aires, donde vivo yo, sí, los patos de Palermo sí. con los patitos atrás porque no había tráfico, ¿no? Bueno, ese fenómeno imprinting hace que siga, si ve al ser humano, va a seguir al ser humano. Entonces lo que hacen es en estas incubadoras, esperan que eclosionen, la gente está vestida de negro, como si fuera un teatro negro, y solamente se ven los títeres, y entonces de esa manera los alimentan a través de esos títeres para que se acostumbren a ver lo que se supone que son los padres. Y después los liberan a una reserva. O sea, los encontraron escondidos en una reserva, ¿no? Lo que yo te comenté recién, Claro, claro, claro. eh, que fue digamos, los encontraron en la reserva esta australiana, que recién la mencioné, la Reserva Forestal de Nueva Gales del Sur, ¿no? Que eso es al sudeste de Australia. Así que es Irene, muy interesante, la verdad, este caso. muy interesante, una buena noticia, estoy pasadísimo del informativo. Te mando un beso grande, gracias por estos minutos siempre con nosotros. Un placer. Feliz semana y feliz año. Irene Wise con nosotros.